Buenos días, hermanos. Es un gozo estar con ustedes en este tiempo de aprendizaje desde casa. Seguimos confinados a esta pandemia, pero confiados sin duda que Dios sigue obrando su perfecta voluntad y por la gracia de Dios, pues Él sigue alcanzando a mucha gente. Otros tal vez muy diferentes a las cosas de Dios, pero es algo que el Señor dijo y está escrito, créame, por la multiplicación, decía el Señor, de la maldad, el mundo, el amor de muchas personas se enfriará. Pero los hijos de Dios debemos ser persistentes en nuestro caminar con el Señor y no ceder ante la presión de las circunstancias. Déjeme decirle algo. Los cristianos estamos sujetos cada día a los cambios. Nunca debemos conformarnos a lo que nosotros pensamos. Deberíamos ir a la fuente inagotable, hermanos, de verdad, de sabiduría para conocer cada día la voluntad de Dios y disfrutar, sobre todo, esas bendiciones espirituales que están reservadas para todos nosotros y que al tomarlas se logran cambios internos reflejados en lo externo. Esta mañana estaremos meditando en la porción del libro de Esdras, en el capítulo 10, hermanos, de los versículos del 1 al 41. Es interesante lo que veremos y cómo el pueblo determina hacer un pacto con Dios debido a la situación en la cual vivían. Pero este pacto fue muy extremo, créanme, y que ellos mismos lo hicieron. Dios no se los pide en ningún sentido. Dios solo les pedía arrepentimiento de las decisiones que habían tomado y lo que habían hecho, por lo cual estaban ahí en esa parte del cautiverio. Ahora, pero vayamos directamente y aprendamos en este devocional sobre la confesión y la disposición al cambio. Es muy importante esta parte. Cuando te has dado cuenta que las cosas no van bien en tu vida, debes de hacer un análisis profundo de corazón y preguntarte qué debo empezar a cambiar para que nuestra relación con Dios sea la prioridad y que todo pueda cambiar bajo su voluntad y dirección, ¿ok? Mire, el pueblo de Israel había hecho todo lo contrario que Dios les pidió. Y él les dijo que no se casaran con mujeres extranjeras, ya que desviarían el corazón de ellos hacia la idolatría. Bueno, aún advirtiéndoles al Señor de todas estas cosas, hicieron lo opuesto, créame, y eso ha sido la situación no solo de ellos, sino también de muchos de nosotros como hijos de Dios, comprados a gran precio con su sangre preciosa. Leamos por favor los versículos entonces para que entendamos esta parte. Mire, es muy importante reconocer cuando hemos fallado delante de Dios. Dice esta porción, habla del tiempo de Esdras, del profeta Esdras. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, dice, se juntó a él una muy gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraban el pueblo amargamente. Mire, el pueblo estaba sufriendo las consecuencias de su pecado y tenían que hacer algo, ya que su situación era bastante deplorable. Hermanos, en nuestra vida puede ser así, créame, pero cuando te das cuenta de que estás sufriendo las consecuencias de tus propias decisiones y que te has olvidado de Dios, debes hacer algo ya pronto. Y ya, o sea, es urgente. Veamos lo primero que debemos hacer ante una situación así. Versículo 2, por favor. Entonces respondió Secanías, hijo de Jediel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros, fíjense el reconocimiento que hacen aquí, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, fíjense, ellos llegaban a una conclusión, aún hay esperanza para Israel. Ahí en Éxodo 34, del 15 al 17, Dios les advirtió, por ejemplo, sobre todo a ellos, les dice que no tomaran mujeres extranjeras, y algo que ellos ignoraron por completo. Versículo 15 dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos, les dijo, de sus dioses y ofrecerán sacrificio
a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, cosa que hicieron. O tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando, dice, sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Y eso fue lo que hicieron. Se contaminaron con mujeres extranjeras que no eran judías. Y obviamente su corazón se inclinó a la idolatría, olvidándose de Dios. Saben, el reconocimiento de nuestros pecados es importante, hermanos. Ellos sabían la condición en la cual se encontraban y reconocían que tenían que hacer algo al respecto delante de Dios. Ahora, veamos este siguiente versículo donde ellos exponen una solución delante de Dios, pero ellos mismos ponen las condiciones y fueron bastante drásticas, créanme. Pero ellos lo hicieron, no, Dios no se los pidió. Dios en ningún momento les dijo que hicieran esto, así que por favor escuche esto, lo que Dios no les pide. Dice el versículo 3, ahora pues, hagamos pacto para con Dios, para con nuestro Dios. Ellos mismos, de su boca salió, de todo el pueblo. ¿Qué cosa hicieron el pacto? Fíjense, bastante drástico esto y bastante fuerte. Usted imagínese esta situación. Dice que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley. Mire, esta decisión fue de ellos, hermanos, y creo que es una situación que dolería hasta el alma, la verdad, pero algo que debemos de pensar es que con el pecado no se puede jugar y que se debe arrancar desde raíz, hermanos. Secanías prometió a Esdras que el pueblo lo iba a apoyar en tal decisión. Estaba instando a la nación a que hiciera algo desagradable y difícil, algo que podría provocar una amargura, una amarga división entre miembros de la familia y amigos. Mire, hermanos, sin embargo, apeló a la ley de Dios que se suponía era la única norma del pueblo. La ley también, hermanos, ¿sí? Era una protección en esa situación, puesto que un israelita podía casarse con una mujer de otra nación que se hubiera convertido al judaísmo. En esa parte sí. Quizá esa fue la razón por la que accedieron a que cada matrimonio se investigara profundamente para precisamente comprobar si algunas mujeres eran judías proselitas, convertidas al judaísmo. Por favor, veamos el versículo 4 y que esto debemos de pensar. ¿Sabe por qué? Porque a veces exigimos de los líderes que nos guíen cuando rechazamos su ayuda y que ahora es su obligación llevarnos por un camino de restauración. Fíjense la exigencia hacia Esdras. Versículo 4. Le dicen a él, levántate, porque esta es tu obligación. ¡Wow! ¡Qué duro esto! Si ellos tomaron las decisiones de pecar, ¿sí? Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Mire, aunque el divorcio no era la norma, seguramente fue lo preferible en esa situación. ¿Por qué? Precisamente porque iban a continuar los matrimonios mixtos y luego iban a ofrecer esa parte de la idolatría. La nación se alejaría de la verdadera adoración a Jehová. En última instancia serían los que destruirían a la nación. Por otro lado, algunos estudiosos de la Biblia, hermanos, creen que ese plan no estaba de acuerdo con los deseos de Dios. Malaquías 2:16 nos dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Ahora, la pregunta, ¿será verdad que dos errores constituyen un acierto? Tal vez Esdras siguió equivocadamente el consejo de Secanías al promover los divorcios. Sin embargo, hermanos, déjenme decirle algo. Aquí en Esdras 10 no hay apoyo específico para validar ese punto de vista, puesto que los de Israel tomaron esa decisión. Dios no los obligó a esto. Ellos fueron muy drásticos, hicieron una cirugía mayor, pero se fueron al extremo.
Ellos fueron los que tomaron la decisión. Dios no se los pidió. Ellos, en la desesperación de arreglar su situación delante de Dios, tomaron esta decisión que fue como una cirugía a corazón abierto, innecesaria. Versículo 5, mire, entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme esto. Y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanan, hijo de Eliasab. Dice, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los hijos del cautiverio. Estaban en cautiverio, hermanos. Estaban viviendo una situación muy fuerte, devastadora. Pero todo esto debido al pecado de ellos. Que quieran o no, duele cuando una persona sufre las consecuencias de sus malas decisiones. Y está pasando una situación muy devastadora para con ellos. Pero siempre debemos hacer caso a las advertencias del Señor y no ignorar que hay un precio a pagar en la desobediencia, hermanos. La verdad, como pastor a mí me duele cuando toman decisiones equivocadas y obviamente estás pagando las consecuencias. Dice el versículo 7, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Hicieron una junta precisamente para saber todas las mujeres, todos los matrimonios con mujeres extranjeras. Mire, y el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes de los ancianos, perdiese toda su herencia. Dice, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Versículo 9. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomaste mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Imagínense la decisión que ellos habían tomado, hermanos, fue bastante fuerte, de despedir a su familia, a sus hijos, los que habían nacido, aún recién nacidos, había. Eso es algo fuerte, imagínense, despedirte de tu familia para siempre. Pero ellos tomaron la decisión, Dios no se los pidió. Pero podemos ver una ilustración de esto. Cómo a veces en tu vida tienes que tomar decisiones y desarraigar el pecado desde profundidades de raíz, porque si no te va a consumir. Esto es una exageración de ellos, pero muestra que estaban dispuestos a arreglar su situación delante de Dios. Versículo 11. Ahora pues, da gloria a Jehová, Dios de nuestros padres, y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras que al principio se les dijo. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en calle, ni la obra es de un día o de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Híjole, ahorita vamos a ver los involucrados, hermanos, pero la verdad estaban mal delante de Dios y estaban reconociendo que estaban en el cautiverio debido a su desobediencia. Dice el 14, sean nuestros príncipes los que se queden aquí en lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre nosotros. Tenían que hacer algo para sus vidas. ¿Sabe? El pueblo respondió que estaba de acuerdo, pero la solución iba a tomar algún tiempo, debido a la gran cantidad de gente involucrada y por causa de la lluvia. De hecho, le llevó esto 3 meses en esta parte. Alguien sugirió que cada varón que hubiera tomado mujer extranjera hiciera una cita con los ancianos de cada ciudad para que cada caso se resolviera locamente. ¿Sabe una cosa? Fue una buena sugerencia porque los ancianos y jueces de cada ciudad, hermanos, conocían a los individuos involucrados. Ellos sabrían si la mujer en cuestión
era adoradora de Dios o todavía estaba involucrada en la adoración pagana, en su idolatría. 4 de los líderes se opusieron a esto, aunque no se sabe con certeza por qué. Quizá querían que el asunto se resolviera en ese mismo instante, o tal vez no tenían interés alguno en que se solucionara. Al menos uno de ellos era culpable, Mesulam, ahí en el versículo 29. Vamos al versículo 15 en adelante. Dice, solamente Jonathan, hijo de Asael, y Asasías, dice, hijo de Tibba, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron, dice, los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Versículo 17, y terminaron el juicio de todas aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del primer mes. ¿Sí? Y dice aquí, hermanos, dice, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estas. De los hijos de Jesúa, dice, hijos de Josadac y de sus hermanos, Masías, Eleazar, Jarib, Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños de su delito, por su delito. Hermanos, wow. Cuando yo leía esta porción hace muchos años, yo me imaginé, fíjese, yo no estaba casado, tenía mi familia carnal, pero créame que yo me quedé impresionado. ¿Cómo poder despedirte de tu familia carnal en la cual viviste? Ahora viendo un contexto, o sea, imagínate que yo fuera ese israelita que hago ese pacto alocado que Dios no pidió y despida a mi familia en cierta forma y que se vayan y yo me quede solo para arreglar mi situación con Dios. Ellos lo pidieron, ellos hicieron el pacto, Dios no se lo pidió. Pero es una ilustración para darnos cuenta que el pecado no puede echar raíces en nuestra vida y lo permitas. Esdras, hermanos, fíjense, concluyó su relato con la lista de los que incurrieron en el delito de tomar mujeres extranjeras. En ese grave pecado cayeron 17 sacerdotes, hermanos, 10 levitas, incluyendo un cantor y 3 porteros y otros 84 varones de todas partes de la nación. De los versículos del 20 al 41 nos habla de toda la genealogía de las familias que estos hombres despidieron a sus lugares de origen, a sus esposas e hijos. Y el versículo 41 menciona al final, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz. Eran bebés aún. Tal como los líderes lo habían dicho ahí en el 9.1, algunos sacerdotes y levitas eran culpables, hermanos. Estos ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero, siguiendo las instrucciones de Levítico, capítulo 5, del 14 al 15. Los nombres de las familias de Esdras, ahí en el 10, 25 al 43, corresponden precisamente a los mencionados en el capítulo 2, versículo 3 al 20. Algunos hermanos tenían hijos de esos matrimonios, lo cual fue una falta muy grave al pacto con Dios. Infortunadamente, el pueblo cometió el mismo pecado otra vez tan solo una generación después, lo vemos en Nehemías, ¿sí? Capítulo 13, versículo 23 al 28. La narración termina abruptamente en este punto. El mensaje del libro está completo. Si el pueblo quería gozar otra vez de la comunión con el Señor, era absolutamente necesario que tuvieran una adoración apropiada en el templo y que viviera de acuerdo con la palabra de Dios. Esdras no registró nada acerca de los pasos, precisamente de lo que pasó con esas mujeres extranjeras, hermanos, y sus hijos, pero se presume que regresaron a sus países paganos. Algo que podemos aprender de esto en esta mañana es que las decisiones que tomamos en cuanto al pecado deben de ser definitivas.
pero por eso debemos de obedecer para no estar en situaciones bastante difíciles que nos causaran dolor y angustia por el resto de nuestras vidas, hermanos. Ahora, preguntémonos, ¿qué pecado estás consintiendo que tal vez estés pensando que no traerá consecuencias? ¿En qué situación te encuentras ahorita que sabes que es por causa del pecado? Otra pregunta, ¿qué harás para cambiar la situación actual en la cual estás sumergido y enfrentando? ¿Qué vas a hacer? Y por último, ¿Dios te está hablando por este devocional? Si Dios te está hablando, hermanos, y te habla a través de este devocional, simplemente obedece y haz lo correcto. Dile no al pecado, renuncia y empieza a hacer los cambios necesarios para que no te encuentres en una situación como el pueblo de Israel se vio confrontado y tomes decisiones equivocadas. Piensa que el pecado puede destruir tu vida. Te invito a que oremos, ¿sí? Padre, gracias te damos por la bendición de poder reconocer que el pecado, Padre, puede destruir nuestras vidas, puede destruir la esencia de lo que somos y, Padre, puede traernos consecuencias devastadoras. No queremos eso. Queremos rendir nuestras vidas delante de tu presencia. Queremos amarte, honrarte, glorificarte y obedecerte en todo tiempo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos redarguye en momentos adecuados. Te pedimos que no ignoremos su voz, al contrario, que obedezcamos a las cosas que tú pides. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos perdón si hemos fallado, si hemos pecado, y ayúdanos a hacer los cambios pertinentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Déjenme darle algunos anuncios. Recordemos la conferencia que tenemos el 25 de septiembre con nuestra hermana Judith Díaz. Es para mujeres, se llama ¿Quién gobierna mi corazón? Gobierna mi hogar. Informes a los teléfonos 2223-81-1173, 2212-079795. Hoy tenemos, no se olvide, servicio de oración a las 8 de la noche. No te pierdas este tiempo de comunión y aprendizaje de la palabra del Señor. Pide el link a los mismos teléfonos, por favor. Recuerda que el jueves tenemos nuestro GPA de matrimonios a las 9 de la noche. Estamos viendo el curso Cómo mejorar la comunicación en tu matrimonio. Pide el link y aprende con nosotros esta gran aventura. No lo olvides también los domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 11, nuestro tiempo de oración. No te los pierdas. Pide el link, con toda confianza te lo mandamos. E inmediatamente después, a las 11:30, nuestro servicio con la nueva serie, Nunca estás solo. Confía en el milagro de la presencia y el poder de Dios. Muchas gracias. Nos vemos mañana con un devocional más para el alma. Mañana estaremos compartiendo las bendiciones de Dios. Excelente día y que Dios te bendiga. Gracias por seguirnos.